Vamos a orar juntos. Dios Padre, que eres santo y misericordioso y que tú nos amas, nosotros que estamos viviendo en estos últimos tiempos que tú ya determinaste, tú nos salvaste, Señor, y tú nos separaste de esta maldad del mundo y el resto de nuestras vidas, el hecho de que nos hayas permitido vivir por ti, Señor, y aprendiendo tu palabra y tener la santa comunión, Señor, todo esto te lo agradecemos. Nosotros que hemos sido redimidos con tu preciosa sangre estamos reunidos delante de ti para alabar tu gran gracia, para aprender tu palabra. Y Señor, también te agradecemos por hacernos permanecer dentro de esta santa comunión. Nosotros, Señor, sabemos de que ahora mismo estás con nosotros y que estás con cada uno de los familiares y de las familias que están escuchando la palabra a través de las plataformas online. Señor, te pedimos de que le permitas a cada uno de estos familiares esta gracia. Y también, Señor, los hermanos y hermanas que están en medio de la enfermedad y los hermanos y hermanas que son débiles de corazón o que están en medio de alguna tentación, Señor, te pedimos de que los sanes y que los levantes lo antes posible y que les des a cada uno sus respectivas gracias. También, Señor, las iglesias que están en este país y todas las iglesias que están repartidas por todo el mundo, a pesar de que están pasando por medio de dificultades, Señor, sabemos de que tú estás con cada una de ellas y que estás con cada uno de todos los hermanos y hermanas que están. Señor, también te pedimos de que a través del poder del Espíritu Santo, de tu santa palabra, los renueves y los perfecciones cada vez más, para que puedan vivir dignamente como hijos tuyos y que puedan predicar y anunciar tu palabra al resto del mundo, Señor. Te lo pedimos con gran fervor. Tú que nos das la palabra que nosotros necesitamos y también, Señor, que nos enseñas el camino de la verdad, la palabra que nos quieres dar, tu santa voluntad, Señor, te pedimos que nos hagas entender. Y también, Señor, te pedimos de que nos des la sabiduría para saber discernir lo que está bien y lo que está mal. Señor, también te pedimos de que nos des valentía y valor para que podamos seguir hacia adelante solo mirándote a ti, Señor. Hemos orado en el nombre de Jesucristo. Amén. Vamos a buscar en la Biblia San Mateo capítulo 5. San Mateo capítulo 5. Versículo 8 y 9. Voy a leer yo. San Mateo capítulo 5, versículo 8 y 9. Voy a leer. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Hasta aquí. Los domingos por la mañana seguimos aprendiendo sobre las bienaventuranzas que el Señor habló en San Mateo capítulo 5. Hay palabras importantes contenidas en estos pasajes y esto me preocupa un poco, por si yo se los estoy diciendo con claridad y con detalle. Yo confío en que Dios mismo nos hará darnos cuenta de las cosas que nos falten para que un cristiano sea salvo y actúe digno como un hijo de Dios, y para entrar en el reino de Dios que Dios ha preparado para nosotros. Dentro de su corazón tiene que tener la actitud de un cristiano, ¿no? El carácter de un cristiano y
las calificaciones de la gente del cielo. Entonces, mientras continuamos reflexionando y meditando esta palabra, tenemos que pensar si realmente soy bendecido por el Señor o si estoy también disfrutando de las bendiciones de Dios en mi corazón y en mi vida, debido a que la bendición que Dios quiere dar a las personas es una bendición que es completamente diferente de las bendiciones que la gente del mundo desea desesperadamente. Se cree que aquellos que no comprenden realmente la gracia de Dios a través de la palabra no podrán comprenderlo de manera verdadera. Esta palabra, ¿no? La semana pasada vamos a continuar hablando sobre las bienaventuranzas, ¿no? La semana pasada vimos bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Otra cosa importante en el corazón de una persona salva es una persona con un corazón puro, con un corazón limpio. Nosotros somos salvos y obtuvimos la vida eterna y la tenemos. Y el Espíritu Santo pone el corazón de Cristo en nosotros. Es por eso que los que han nacido de nuevo, ¿no? Como el Señor dijo, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, nosotros tenemos que recibir ese corazón manso y humilde del Señor. Y tenemos que aprender del Señor y también tenemos que vivir como el Señor. Tenemos que tener ese tipo de vida, ¿verdad? Por lo que nosotros tenemos que pensar lo que es ser manso, y bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Esto ya lo hablamos la otra vez. Que hay que obedecer de manera silenciosa, ¿no? Ante la adversidad, y hay que obedecer hasta la muerte como hizo Jesús. Por eso, esa persona tiene hambre y sed de justicia. Cuando tenemos hambre y sed, queremos algo de comer y anhelamos algo de beber. Las personas que tienen hambre y sed no tienen otros pensamientos. Tienen que encontrar cualquier cosa para comer o para beber de manera inmediata. De la misma manera, tener hambre y sed de justicia aquí significa hacer la justicia de Dios y hacer la voluntad de Dios. Como una persona hambrienta que está buscando la comida, o una persona sedienta que está anhelando el agua con tanta ansiedad. Jesús lo hizo así. Nosotros si nos duele la barriga, pues tratamos de encontrar algo para comer y beber de inmediato, ¿verdad? Jesús tuvo hambre y sed durante 40 días, y cuando estaba muy cansado, el tentador vino a él y le dijo, el diablo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Si de verdad eres hijo de Dios, hazlo. Pero Jesús no lo hizo así. Escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda la palabra que sale de la boca de Dios. El pan se refiere al alimento de la carne, pero en lugar del alimento de la carne, lo más importante es la palabra de Dios, y dice que es más importante obedecer la palabra de Dios, así como entenderla. Además, en San Juan 4, al pasar por Samaria, Jesús les dijo a sus discípulos cuando estaba extremadamente cansado, hambriento y sediento. Jesús le dijo a sus discípulos, yo tengo una comida que comer que vosotros no sabéis. Mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Jesús se olvidó del hambre y la sed para llevar a cabo esa obra de salvar a los pecadores perdidos, para
llevar a cabo la voluntad de Dios. Primero eso. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, primeramente. Incluso si las personas en este mundo comen y se sienten saciados, ¿no? Empiezan a buscar cómo yo me puedo, no hay algo aquí para ver, oír, o hay algo por aquí para divertirme. ¿No tratas sin cesar de satisfacer los placeres de la carne, los deseos de la carne? Pero los cristianos no deberían hacer eso. Eso no es necesariamente malo, pero primeramente, eso es lo importante. De lo contrario, como Adán, por comer te puedes olvidar de la palabra de Dios y caer en la tentación y en la trampa del diablo y fallar en tu vida de fe. Y luego, bienaventurados los misericordiosos, ¿verdad? Nosotros somos personas misericordiosas, ¿no? Si vemos en Isaías 42, hablad al corazón de Jerusalén, decidle a voces que su tiempo es ya cumplido, que su pecado es perdonado, que doble ha recibido de la mano de Jehová por todos sus pecados. Que doble ha recibido de la mano de Jehová por todos sus pecados. Decidle a voces que su tiempo es ya cumplido y que su pecado es perdonado. Es decir, ¿cuál será el mayor consuelo para un preso que está condenado a muerte? Decirle, oye, eres libre. Una persona que estaba condenada a muerte, le dices que eres libre, no vas a morir. ¿Dónde podría haber más consuelo que eso? Nosotros cuando escuchamos y nos damos cuenta de que el Señor ha perdonado nuestros pecados y ha salvado nuestras almas, yo tampoco me puedo olvidar de ese día. Es un gran consuelo, incomparable a cualquier cosa en este mundo. Significa que aquellos que verdaderamente pueden llorar por sus pecados son consolados por Dios. Además, incluso después de ser salvos, tenemos compasión, tenemos misericordia por las personas que nos rodean, entre nuestros hermanos y hermanas salvos. Tenemos que ser compasivos con ellos, porque hay hermanos y hermanas que son débiles, ¿no? Y hay hermanos y hermanas pobres, por lo que tenemos que tener compasión con ellos. Y también por las almas que no han recibido la salvación, también hay que tener compasión por ellas. Esa persona que es compasiva con las demás significa que va a seguir recibiendo la misericordia de Dios, ¿no? Como está escrito, perdónanos nuestras deudas como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Nosotros, como debemos de perdonar a otros que han hecho algo malo con nosotros o conmigo, ¿no? Porque somos nosotros los que debemos continuar siendo perdonados ante Dios. No tendría sentido para mí tener un corazón imperdonable y pedirle a Dios que perdone mis pecados. Por lo tanto, la palabra compasión, la palabra misericordia significa que aquellos que son compasivos con Dios deben poder tener la misericordia de los demás, porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia, ¿no? Como está escrito así. Yo escuché esto de una persona, bueno, realmente he escuchado de varias personas. Dice que escucha los sermones dominicales en línea, ¿no? A través de internet en casa. Y lo ha escuchado 3, 4, 5 veces, ¿no? Dice que sigue escuchando una y otra vez, ¿no? Al igual que la vaca tiene 4 estómagos y es un rumiante, ¿no? Por eso las vacas, cuando comen la hierba y cuando comen paja, ¿no? Comen, rumian. Es decir, hay que seguir meditando día y noche la palabra de Dios y plasmarla en sus vidas. Una bestia, un animal que no rumia, que no es rumiante, es inmunda, como está escrito en la palabra, ¿no? Eso significa que esa persona escucha la palabra, se la traga y simplemente se acaba allí y se la olvida. No hay ningún beneficio. Y los de limpio corazón, lo hablamos la semana pasada. Ahora el Señor, que limpió nuestros pecados,
Y el Espíritu Santo limpia nuestros corazones a través de la palabra. Limpia primero lo de dentro del vaso y del plato, para que también lo de fuera sea limpio. Cuando el alma sea limpiada y el corazón esté limpio, ¿no? Está limpio. Hay que ser limpio. Entonces lo que digas o vivas será diferente, se vuelve limpio y debe de estar limpio. Ser limpio y ser santo es lo mismo. Dios no solo limpió nuestros pecados, sino también con su palabra. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Al final, antes de morir en la cruz, en el contenido de su oración, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. El lavamiento del agua por la palabra, habiéndola purificado. Nosotros, así como nos lavamos con agua, las manos, nos lavamos la cara y nos duchamos, ahora, a medida que nosotros leemos, escuchamos y meditamos y memorizamos la palabra de Dios, tenemos que mantenerla dentro de nuestro corazón y entonces, solo así, nuestra vida en nuestro corazón y nuestra vida, o sea, nos vamos a volver cada vez más limpios y más santos. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Significa que los ojos del alma se iluminan. Antes, todas las cosas que veía las veía de manera visual, pero ahora, cuando mis ojos están brillantes y los ojos de mi alma están brillantes, entonces puedo sentir la belleza de Dios, el amor de Dios. Incluso viendo una flor puedo sentir la sabiduría de Dios cuando ves un pájaro, un ave, sí. Y entonces no tienes más remedio que inclinar tu cabeza ante la grandeza de Dios. A través de la Biblia te das cuenta del amor de Dios y aprendes el misterio de Dios. Abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. Aunque nosotros, mientras vivamos aquí en esta tierra, no podamos ver a Dios, Dios nos muestra a sí mismo de muchas maneras. Dentro de un corazón puro y limpio, se te abre esos ojos para poder ver a Dios. Si tu corazón no es tan limpio, tus ojos se ponen oscuros. Incluso si escuchas la palabra, no entiendes si no sabes. No entiendes si no sabes. Es porque sus ojos están cerrados, es decir, son ciegos. En el caso de los pecadores, ¿no? Después de eso, vamos a ver, ¿no? Bienaventurados los pacificadores, ¿no? Esto es una palabra muy importante. Entonces, yo tuve una preocupación de que si yo voy a poder explicar bien el contenido de esta palabra. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Empezando desde los pobres de espíritu hasta los pacificadores, hay 7 bendiciones, ¿no? Es una bendición perfecta. Aquí está sellado como hijo de Dios. Después de revisar unos documentos importantes y si está todo correcto, pues se pone el sello de aprobación final. Nosotros hemos sido salvos y ahora nuestro estado se ha convertido en hijo de Dios, pero no solo en palabras, sino que en nuestra vida real debe vivir como hijos de Dios. Debemos vivir como hijos de Dios, ¿no? Necesitamos estar cada vez más equipados con la personalidad y las calificaciones para ir al cielo. Después de hablar de varias maneras, seremos llamados hijos de Dios. Eso no quiere decir que te conviertas en un hijo de Dios, sino una prueba de que eres hijo de Dios. Si vemos en Romanos 8:14, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. No es que se conviertan en hijos de Dios mediante la guía del Espíritu Santo, sino aquellos que se conviertan en hijos de Dios recibirán la guía del Espíritu Santo, y que la guía del Espíritu Santo es una prueba segura de que son hijos de Dios. Incluso si la palabra dice
que se hacen pacificadores, entonces es el sello final. Es un sello que se firma de que eres hijo de Dios. Y eso es muy importante entenderlo de esa manera. Entonces, nosotros tenemos que pensar un poco sobre lo que significa los pacificadores. La palabra pacificador, es decir, hacer la paz, significa hacer la paz. Reconciliar, la reconciliación. Ecuanimidad, también se puede decir así. La paz es cómoda. Sería fantástico si la paz fuera cómoda. La familia armoniosa, la sociedad armoniosa y el país pacífico, armonioso, cómodo. Estaría muy bien así, ¿verdad? La otra vez, una hermana cantó una canción en solitario, ¿no? La paz que desciende del cielo, esa paz está dentro de mi corazón, ¿no? Y lo opuesto a la paz es conflicto, lucha, guerra, ¿correcto? Este conflicto y esta lucha, primero, ¿quiénes fueron los que los causaron? Adán y Eva, por desobedecer la palabra de Dios y que fueron expulsados de Edén. ¿Este conflicto dónde surgió? Pues a través de Caín, cuando apedreó a Abel hasta la muerte, como ustedes saben. Aquí es donde comenzó lo que es la lucha, ¿no? La guerra, el conflicto. Entonces, en la historia de la humanidad, no hay día en que cesen los conflictos, las luchas y las guerras. Este es el resultado de la separación del hombre de Dios. Y ese es el resultado del pecado. No puede haber paz para ellos porque se rebelan contra Dios y viven dentro del cautiverio de Satanás, que es mentiroso, que es padre de mentira y que es homicida también. Por lo que no puede haber paz en ellos. Y les sucede todo tipo de cosas miserables. En el Antiguo Testamento, cuando el pueblo escogido por Dios de Israel desobedeció la palabra de Dios, traicionó a Dios, quebrantaron la ley y adoraron a los ídolos, ellos mismos se quitaron las bendiciones que Dios quería darles y finalmente perdieron la paz por ellos mismos. Les vino todo tipo de dolor, sufrimiento, disciplina en manos de los gentiles, sufrían dolores intensos. Fueron inmensamente aplastados por Babilonia. Dios estaba entre ellos, ¿no? Pero quemaron el templo de Salomón, que construyeron para servir a Dios. Fueron llevados a Babilonia y vivieron miserablemente durante 70 años. ¿Qué paz es esa? Ese es el resultado de rebelarse contra la palabra de Dios. También Dios envió a su Hijo unigénito como una ofrenda de paz, una ofrenda de reconciliación con Dios, aquellos que se convirtieron enemigos por los pecados cometidos entre Dios y ellos, y los israelitas lo rechazaron y lo crucificaron hasta la muerte, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido nunca habrían crucificado al Señor de la gloria, ¿no? Entonces, fueron echados de la tierra que Dios le dio, esparcidos por todo el mundo en una larga historia de 2000 años y sufrieron todo tipo de sufrimientos y todo tipo de masacres. Probablemente en la historia de la humanidad ninguna otra nación
tiene una historia tan miserable como la de los israelitas. Ese es el resultado de desobedecer la palabra de Dios y de rechazar la gracia de Dios. Como saben, Hitler inició una guerra mundial para conquistar el mundo y como resultado sacrificó a muchas personas indescriptibles. ¿Y qué hizo después? Él se suicidó y se murió, ¿no? Dentro de la historia, aquellos que invaden, conquistan y matan a tanta gente con tanta ambición, ellos cuando mueren, no mueren en paz. Finalmente acaban todos derrotados. La palabra de Dios dijo que este mundo será destruido por una guerra final. Ustedes lo conocen bien, todos. La última guerra. Bueno, tenemos la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial. Allí decenas de millones de personas murieron. Y por último, la Tercera Guerra Mundial no es una guerra de quién gana o quién pierde, sino una guerra en la que Dios finalmente juzga a los malvados. La guerra de Armagedón en Apocalipsis 16. La guerra en el Medio Oriente en Ezequiel capítulo 38. Y en Zacarías capítulo 14. La guerra que empieza desde Jerusalén. Entonces, no sabemos cuántas palabras están escritas sobre esas guerras que estallan en el Medio Oriente y todo el mundo entero es destruido. El final termina en guerra. Es inútil que la gente cree una organización de paz llamada ONU y luche por la paz mundial. ¿Qué clase de paz puede haber cuando no hay paz con Dios? Nosotros queremos la paz, pero ¿tendremos la paz real? Necesitamos saber que no hay paz real en la tierra. No puede haber paz real viviendo ahora en un mundo donde las personas son engañadas. No hay paz real para ellas. Incluso mientras vives aquí en este mundo, eres engañado, tienes ansiedad, vives en medio del conflicto, de la insatisfacción, y después de que muera, cae en el infierno, donde sufrirá por los siglos de los siglos, día y noche. En el infierno no hay paz. En Isaías 57:21, no hay paz, dijo mi Dios, para los impíos. No hay paz para los impíos, no hay. Hacer avanzar la ciencia, hacer avanzar la civilización, desarrollar el arte, desarrollar el entretenimiento de una manera muy hermosa. Pero va a haber paz por esas cosas. Hay paz en esas cosas. ¿Por qué los humanos se empeoran cada vez más? ¿Por qué se vuelven más feroces? ¿Por qué se pelean entre ellos? Porque no hay paz. No hay paz ni felicidad hasta que se arrepientan verdaderamente ante Dios y que sus almas sean salvas y tengan la paz con Dios. Dios quiere dar a todas las personas la verdadera paz en sus almas y en sus corazones. Quiere recibir esa paz, pero las personas
no vuelven a Dios. Tratan de luchar contra Dios. ¿Puede un hombre incluso ganar a Dios? ¿Puede ganar un hombre luchar contra Dios? Digamos que hay 1.000.000. Digamos que hay 1.000.000 de soldados en el norte. Y luego hay solo unas pocas decenas de miles en el sur. ¿Y eso se puede hacer guerra? No. Entonces, ¿qué deberías hacer? Hay que salir con la bandera blanca y rendirte, ¿no? Si el ejército fuerte dice, oye, vais a morir si intentáis luchar contra nosotros y ustedes seguramente no queréis morir, así que rendirse. Entonces no solo podremos perdonaros todos, sino que podréis vivir en paz. Si esto fuera así, sería algo genial, ¿verdad? Pero vas a pelear de todos modos. Sin embargo, la gente no se rinde ante Dios. Tienes que salir con una bandera blanca y rendirte ante Dios. Pero no te arrepientes ante Dios. Significa que tú mismo te estás convirtiendo en enemigo de Dios y que vas a intentar enfrentarte ante Dios. Si vemos en Salmo 7:12, si no se arrepiente, él afilará su espada. Armado tiene ya su arco y lo ha preparado. Asimismo, ha preparado armas de muerte y ha labrado saetas ardientes. Esta palabra es completamente aterradora. Esto fue escrito hace 3.000 años a partir de ahora. Si una persona no se arrepiente, Dios, Él va a afilar su espada. Y una vez que arme con esa espada, todo el mundo cae. Y entonces, en ese momento, todo el mundo muere. Y las saetas, ¿no?, de fuego, saetas ardientes. Antes se ponía fuego en las flechas y cuando lanzabas esa flecha, donde cayese, pues se llenaba de fuego todo eso, se incendiaba todo, ¿no? Todas esas armas nucleares fabricadas por los humanos están destinadas para destruir a los malvados. Se hundieron las naciones en el hoyo que hicieron, ¿no? En la red que escondieron fue tomado su pie. He aquí, todos vosotros encendéis fuego y os rodeáis de teas. Andad a la luz de vuestro fuego y de las teas que encendisteis. De mi mano os vendrá esto, en dolor seréis sepultados. Es decir, esto, ¿no?, es el juicio contra aquellos que no se arrepienten hasta el final ante Dios. Si no te arrepientes hasta el final y mueres sin reconciliarte con Dios, caerás en el fuego del infierno eterno al recibir la ira y el juicio de Dios. Entre quienes han escuchado esto, la verdadera reconciliación significa recibir la salvación, recibir el perdón de los pecados y la paz con Dios. Los pecadores que se han convertido en enemigos de Dios a través del pecado deben hacer las paces con Dios. Jesús vino a este mundo para lograr la paz con aquellos que se alejaron de Dios y se convirtieron en enemigos de Dios. Por eso vino Jesús aquí a este mundo. Si vemos en Lucas 2:14, cuando Jesús nació en Belén, los pastores que criaban las ovejas en los campos de Belén, por la noche los ángeles celestiales aparecieron en el cielo y cantaron himnos. Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Gloria a Dios por la salvación de los pecadores por Jesucristo y paz entre los salvos que se complacen en Dios. Paz con Dios. Jesús vino a este mundo para hacer las paces con Dios, con los pecadores que eran enemigos suyos debido al pecado. Entonces, si vemos en 1 Juan 4:10,
En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros primero, ¿no? Y Él envió a su Hijo en propiación por nuestros pecados, en propiación por nuestros pecados. Lo que es la ofrenda de paz es que los enemigos que son de Dios, finalmente está la reconciliación. Dios es santo y justo. Él ama a los pecadores, pero no ama el pecado. Y los juzga. ¿Por qué? Porque es justo. Entonces, para reconciliarse, no debe tener pecado, pero murió en la cruz para traer a su Hijo unigénito, engendrado sin pecado, como modelo de hombre y convertirse en un sacrificio de reconciliación, ¿no? Es una reconciliación entre Dios y la humanidad. Si lo vemos en 1 Juan 2:2, y Él es la apropiación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. No es solo para nosotros, sino para los pecados del mundo entero. Se convirtió en una ofrenda de paz ¿para qué? Para traer la reconciliación entre Dios y la humanidad. Y la ofrenda del pecado, la ofrenda por el pecado, es una ofrenda por reconciliación con Dios, ¿no? Por eso, si vemos en Romanos 3:25, quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia. La reconciliación solo se puede lograr cuando crees, a través de la fe. También en Colosenses capítulo 1, vamos a buscar un momento, Colosenses capítulo 1. Colosenses capítulo 1. Del versículo 20 al 22, voy a leer yo. Y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Y a vosotros también, que erais en otros tiempos extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado, 22, en su cuerpo de carne, por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de él. Haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Cuando Jesús murió, consumado es. No perdonó los pecados solamente así, ¿no? Sino que también logró la paz. Ha hecho la paz entre el mundo, ¿no? Haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Y vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte. Qué palabra tan asombrosa, ¿verdad? Como única nación dividida en este mundo, en este momento, ¿cuántas personas han muerto en la guerra y aún siguen sufriendo? El deseo de nuestro país es la unificación. Unificación. Eso es correcto. La unificación se convierte en unificación de verdad cuando se resuelven los problemas y se establece la verdadera paz. Pero ahora, en mi opinión, esa unificación ahora mismo está muy lejos. Ideas diferentes, constituciones diferentes y cosas completamente diferentes nosotros queremos la reunificación pacífica, ¿verdad? Pero ellos quieren la reunificación armada, ¿saben?
Entonces, ¿qué pasará? Ahora, de todos modos, si esta unificación es cierta y se lleva a cabo, entonces todos los problemas se resolverán. Y si viniese la verdadera unificación, ¿no? Podríamos decir ese día, ya nos hemos unificado, ¿no? Después de la era de la Guerra Fría, ¿no? El mundo ha llegado a la paz. Qué bueno sería si esto fuese así, pero la paz que nosotros esperamos no llegará tan fácilmente. Entonces, al final, cuando las armas nucleares que Dios ha hecho de los mundos, de los grandes poderes y de los grandes que exploten, la Tierra se quemará en 30 minutos. Se puede quemar incluso más de 100 veces, no una vez, sino 100 veces. Y la posibilidad de tal guerra nuclear es cada vez más aterradora y es cada vez más feroz y cada vez se acerca más. Realmente, estamos a un solo segundo del estallido de la guerra realmente y nosotros realmente estamos viviendo en tiempos peligrosos. Es una maravillosa bendición y felicidad de Dios que hayamos estado en paz con Dios y que estamos ahora mismo en paz con Dios. Veamos Romanos capítulo 5 un momento. Romanos capítulo 5. Romanos capítulo 5. Versículo 1, vamos a leer silenciosamente. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Tenemos paz para con Dios. Las personas salvas se ha realizado la paz, viven en paz con Dios. Me temo que la discordia y la lucha entre humanos, eso va a ser un problema, y que el mundo esté bajo la amenaza de la guerra, pero algo aún más enorme es el enemigo de Dios, es convertirse en enemigo de Dios y crear ese malestar con Dios. Entonces, finalmente te enfrentarás ante la ira y la ira de Dios y su juicio. Pero nosotros, mientras vivíamos en este mundo inicuo, nosotros obtuvimos la paz con Dios. En este mundo no es un lugar para vivir para siempre de todos modos. Me refiero a nosotros. Si vemos en Juan 14:27, la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tengan miedo. Esa paz, esa tranquilidad. Lo mismo, cuando recibimos la salvación se establece la paz con Dios. La paz que el mundo no te puede dar y no te puede quitar. Paz y paz, esa paz que desciende del cielo, esa paz está dentro de mi corazón. Si pongo el tesoro de la paz en mi corazón mientras vivo a los pies del Señor, en ese día de gloria, el Señor, cuando venga de nuevo, Él me llevará al cielo, ¿no? Como dice el cántico. Esta paz es un paraíso en mi corazón. Esa paz preciosa, si tienes esa paz, el Señor vendrá. Y cuando venga el Señor, perdón, ¿no? Con esa paz el Señor nos llevará al cielo directamente. Antes de entrar el cielo llega en su corazón, el corazón de paz. Y también aquellos que han hecho las paces con Dios deben convertirse en pacificadores, como Jesús dijo. De ahora en adelante, el pacificador. Cuando miramos la cruz, primero de arriba abajo, ¿verdad? Es el establecimiento de la paz entre Dios y nosotros. Y luego
de manera vertical, ¿no? Entonces, es la obra de hacer la paz entre personas salvas entre ellas, ¿verdad? Y debe continuar salvando a otras almas para hacer las paces con Dios. Y aquellos que han hecho las paces con Dios deben hacer esa obra. Nosotros, cuando predicamos el Evangelio y salvamos las almas de las personas, los pecadores que eran enemigos de Dios regresan a Dios y se establece la paz con Dios. Este Evangelio de paz, entonces, si miramos en Hechos 10:36, anunciando el Evangelio de la paz por medio de Jesucristo, este es Señor de todos. La paz se logra a través de Jesucristo. Y entonces, cuando se predica este Evangelio, es cuando se establece la paz de las personas con Dios, predicando el Evangelio. Y cuando esas almas reciben la salvación, se establece la paz. Por eso se llama el Evangelio de la paz. Si vemos en Efesios 6:15, está escrito Evangelio de la paz. El Evangelio de la paz, predicando el Evangelio de la paz, anunciando el Evangelio de la paz. Y Dios nos ha confiado la obra de anunciando el Evangelio de la paz. Veamos un momento Corintios, segundo de Corintios capítulo 5. Versículo 18 y 19. Segundo Corintios capítulo 5, versículo 18 y 19. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo, y nos dio el ministerio de la reconciliación, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Entre estas palabras, Dios, y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo. La reconciliación con Dios se logró a través de Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. El ministerio de la reconciliación mediante la predicación del Evangelio. Los que son enemigos de Dios no saben que han logrado la reconciliación con Dios. Se ha logrado la paz. Pero si luchas en la guerra, tienes que saber que vas a morir. Y finalmente te arruinas. Si vemos en Isaías 1:18, venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta, si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos, y si fueren rojos como el carmesí, vendrán ser como blanca lana. Ya he perdonado tus pecados, ya no te culpo por tus pecados. Tus pecados, que eran como la grana, como la nieve, han sido ya emblanquecidos. Yo deshice como una nube tus rebeliones y como niebla tus pecados. Vuélvete a mí, porque yo te redimí. Yo deshice como una nube tus rebeliones y como niebla tus pecados. Vuélvete a mí, porque yo te redimí. Hay que volver, pero no vuelve. No es por el pecado que la gente perece ahora. No se convierte en enemigo de Dios por el pecado. Significa que debido a que no nos arrepentimos, no regresan a Dios. Y este hecho es el que debemos nosotros de compartir. Ya que tu problema con Dios ha sido resuelto, regresa, ríndete a Dios. Deja de pelear contra Dios y ten paz con Dios. Por eso, el Señor nos ha dado el ministerio de la reconciliación. Nos ha dado el ministerio para predicar el Evangelio.
Y este mandato no solo se le ha dado a los evangelistas, a los predicadores, es el mandato del Señor para todos los cristianos, el ministerio de la reconciliación. ¿Cuál es tu trabajo? ¿Saben? Yo soy predicador. Aunque esté remendando un zapato de una persona en medio de la carretera, yo soy un predicador con confianza. Y esto es real. Yo esto lo he visto en un libro. Todos. Ya que nosotros hagamos negocios, tengamos un trabajo secundario, pero nuestro trabajo principal es de predicador. Algunas personas dicen que hay personas que se dedican a la evangelización y que no hacen el trabajo de predicar la palabra. Algunas personas ayudan a evangelizar y luego yo mismo predico el evangelio tan pronto como tiene tiempo. Y yo estoy trabajando para ganarme los gastos para evangelizar. Hago negocios para ganarme el costo de la evangelización. Hago negocios, cultivo para ganar dinero para cubrir los gastos de la evangelización. Pero ustedes no tienen ningún propósito. Es mejor vivir para mí, para mi familia. Eso es mejor. Ese es el propósito de nuestra vida. Quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación, que Dios estaba en Cristo reconciliados consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. La palabra reconciliación es el Evangelio. Cuando escucha el Evangelio, se reconcilia con Dios. El versículo 20 vamos a ver. Así que somos embajadores en nombre de Cristo. Como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Somos embajadores en nombre de Cristo. Como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Reconciliaos con Dios. Nosotros tenemos esa palabra de reconciliación y tenemos que aplicarla, ¿no? Y nos ha dado esa posición ese ministerio de la reconciliación. Somos embajadores de Cristo. Embajador en un país, en estos días, ¿no? Cuando un Estado envía un embajador a un país, es para representar ese país y transmitir ese significado de ese país. Es una palabra que se pronuncia en nombre de ese país. Si el presidente lo envía, es como representación de ese presidente. Ser embajadores de Cristo significa que en nombre de Cristo nosotros, ¿no? Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Así es. Esta es otra de las misiones más grandes que el Señor nos ha encomendado en esta tierra. Dios quiere que todos regresen ante Dios. Si vemos en Romanos 10:21, pero acerca de Israel dice, todo el día extendí mis manos a un pueblo rebelde y contradictor. Si vemos en 2 Pedro 3:8-9, mas, oh amados, no ignoréis esto, que con el Señor un día es como 1000 años, y 1000 años como un día. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguna perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Él perdonó completamente a sus enemigos en la cruz.
y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Ahora está esperando el Señor que regresemos, así como el padre que estaba esperando a su hijo pródigo que regrese, ¿no? No importa qué pecado hayamos cometido, el amor de Dios es mayor que todos nuestros pecados. Y Él nos está diciendo que volvamos. Él está con los brazos abiertos todo el día, como si un día fuese 1000 años. Esperando, esperando y esperando. Que se arrepienten, que regresen ante Dios. Si vemos en Job 22-21, vuelve ahora en amistad con Él y tendrás paz, y por ello te vendrá bien. Vuelve ahora en amistad con Él y tendrás paz, y por ello te vendrá bien. Entonces Dios te dará las eternas bendiciones. ¿Pero es tan difícil eso? Y no quiere. Dios está diciendo que está perdonado, pero no quiere volver. Mirad a mí y sed salvos, todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. Pero les dice, me da igual, me parece bien morir, me da igual. Toda la familia recibe la salvación y solo el esposo no es salvo. Si le dices que tienes que creer y recibir la salvación rápidamente y te dice, ve tú solo al cielo, a mí me da igual, yo me puedo morir en el infierno. No sean tan atrevidos en decir esas cosas, ¿eh? Si saben que existe el infierno, no deberían de decir esto, ¿eh? Que no hay Dios, que no hay cielo, que no hay infierno, porque dicen estas agallas, ¿no? Tan descaradamente. ¿No? Esto sucedió en una familia que conozco en Daegu en el pasado, ¿no? El esposo murió de cáncer, por la que la mujer se rindió, recibió la salvación y derramando sus lágrimas, ¿no? Y se dio cuenta que estaba equivocado. Y a sus parientes diciéndole con sinceridad de que tienen que recibir la salvación. De que tienen que recibir la salvación. Y después de un tiempo falleció. Es bueno rendirse a Dios antes de morir. Pero hay personas que hasta el final, ¿no? Uno de los malhechores que estaban junto a Jesús abrió su camino para ir al cielo, ¿no? Pero otro malhechor diciéndole, si tú eres hijo de Dios, pues baja de la cruz, venga, por favor, y me salvas a mí también. Estúpido, ¿verdad? Ese malhechor es el representante de la persona que rechazó hasta el final. Representante que rechazó la salvación hasta el final. Esa oportunidad de oro para recibir la salvación. Y ahora nosotros debemos lograr la reconciliación con Dios. Debemos predicar el Evangelio para que se logre la reconciliación con Dios de las personas que no han recibido la salvación. Y los cristianos deben tener paz en sus hogares también. Debe haber armonía en la familia. En el hogar, cuando un cristiano tiene una discordia familiar, la familia se siente incómoda, un esposo y una esposa se pelean, un padre y un hijo, los padres y los hijos se pelean y no están de acuerdo, eso es lamentable. Debe lograrse la paz. En primer lugar, la persona que ha logrado la paz tiene primero una responsabilidad. La paz no ocurre por sí sola. Para lograr la paz, hay una obra detrás. Para predicar el evangelio de salvación a aquellos que no han sido salvos, debemos predicar la palabra con paciencia y perseverancia dentro del amor de Dios, porque no es fácil salvar un alma. Mi esposo, que aún no ha podido recibir la salvación, aunque él diga que haya recibido la salvación, estás tan incómodo, ¿no?
en tu corazón porque no sabes si realmente se ha realizado la paz con Dios, su marido. Si se lograse la paz de Dios, aunque yo escuche o sufre todo tipo de palabras o que me desprecien, ¿no? ¿No podría hacer un esfuerzo por lograr esa paz con el amor de Cristo? ¿Saben quiénes son las víctimas cuando un esposo y una esposa no están de acuerdo y se pelean? Sus hijos. Se hieren de una manera muy fatalítica. O que aprendan de sus padres mismos y que luego en el futuro ellos también lo hagan también. Y cuando algunos niños ven a su madre y a su padre peleando, dicen, yo no quiero casarme, no, lo odio. Yo he escuchado estas cosas. Y esa autodeterminación de uno mismo. Y finalmente él también lo hace. Así como el pecado de Adán se heredó, también lo hereda. Está heredando un ADN podrido por parte de los padres. Y esto no debe ser así. La familia es una iglesia pequeña. Primero debe de realizarse la paz dentro de la familia. Conocen la palabra, en coreano se dice Kanghwa Mansasong, ¿no? Eso significa todo irá bien cuando la familia esté en armonía, en paz. Cuando la familia, ¿no? Está incómodo, una persona viene a trabajar por la mañana y antes de ir a trabajar, pues tiene una pelea con su esposa y está muy mal. Y va a trabajar por la mañana, ¿no? Y un perro que está en cuclillas durmiendo en el costado de la carretera. Y coge y le golpea en la barriga a este perro. Y por pegarle así, entonces este cachorro le muerde en el talón a esa persona por haberle pegado. Y entonces empieza a comenzar el problema, se encadena. Incluso ese pequeño alboroto, ¿no? O pelea, provoca incluso una gran guerra. Entonces, la paz debe hacerse realidad. La paz debe estar en casa. La paz de la familia no significa vivir en una buena casa gigante, que el ambiente sea muy bueno, que haya mucha comida para comer. Y así no se logra la paz, hermanos. Si vemos en Proverbios 17:1, mejor es un bocado seco y en paz que casa de contiendas llenas de provisiones. Mejor es un bocado seco y en paz que casa de contiendas llena de provisiones. Mejor es vivir en un rincón del terrado que con mujer rencillosa en casa espaciosa. Hay palabras así. Contiendas, finalmente, o las peleas, finalmente traen grandes dolores al corazón. Es como si estuvieses matando a esa persona si pensamos que Jesús es un pedazo de pan seco. Cuando el mundo ignora por ese pan seco, por ese pedazo de pan seco. Aquellos que están satisfechos con Jesús solo pueden reconciliarse con Jesús. Jesús, mi Señor, que está dentro de mi corazón, y yo con solo eso estoy satisfecho, aunque fuese pobre. Soy feliz como el Señor. No tengo quejas. Perdonándonos unos a otros, rendiéndonos unos a otros. Soy feliz. Y por la paz familiar, la esposa y el esposo no deben pelear. Y no deben tener favoritismo, tampoco, Lo conocen bien. Esaú y Jacob dieron a luz mellizos.
ya que el hermano mayor Esaú quiso matar a Jacob, lo quiso matar. ¿Y eso por qué fue? Y finalmente Jacob escapó. ¿Cuál es la razón? La razón, ¿no? Que el hijo mayor, ¿no? Los gemelos, dentro de los gemelos, ¿verdad? ¿Mm? ¿Mm? Él cazaba y cocinaba carne, entonces, no seguramente Isaac le decía, ay, mi hijo mayor, qué bien. Y luego Jacob, ¿no? Como una mujer ayudando a su madre, ¿no? ¿No? En casa, ¿no? Iluminando la cocina, su madre diciendo, oh, mi hijo menor, menor, menor. En ese momento, el amor se compartió, por así decir. Finalmente surgió como favoritismo. Y el resultado, conocen bien el contenido, ¿no, hermanos? El hermano menor engañó al hermano mayor y el hermano mayor quiso matar al menor. Y desde entonces no han podido verse las caras durante 20 años. Hermanos y hermanas, este favoritismo hacen que los hermanos se peleen entre ellos. ¿Ustedes esto lo sabían? Y dado que la iglesia es un lugar donde se reúnen los cristianos que han nacido de nuevo, se debe lograr la paz. La paz. Según el 2 Corintios 5:16, de manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne. De manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne. Si una persona ha aprendido mucho o no ha aprendido mucho, tenga un buen carácter o no tenga un buen carácter, sea rico, sea pobre, sea guapo, sea feo, todo eso son condiciones carnales. Este cuerpo desaparecerá después de un tiempo. Si vemos en Proverbios 31:30, engañosa es la gracia y vana la hermosura, la mujer que teme a Jehová, esa será alabada. Las personas simplemente se fijan en el exterior. La gente mira la apariencia, pero Dios ve el corazón. Los jóvenes, cuando buscan a sus cónyuges, tres cosas. En primer lugar, tiene que ser si tiene una buena fe. Luego, si tiene un buen carácter. ¿No? Si tiene una buena fe, ¿no? Si es buena persona. Eso es lo más importante. Eso es lo más básico. Y el resto, ya, pues, lo que sea. ¿No? Si tiene una buena familia o que tenga propiedades o no, cuál es su trabajo, su formación académica, eso son simplemente opciones, ¿no? Y esto, y no es gran cosa si no tienes estas cosas, ¿no? Pero en otros lugares, ¿no? Primero, ¿qué ven? La hermosura. Si su formación académica, tu familia, ¿qué es? ¿Qué trabaja? Entonces, si miras lo primero, lo que hay fuera, todo eso al final va a terminar, ¿eh? Como hay, no sé, hay un cántico, ¿no? ¿No? Que primero, lo más importante tiene que ser un bonito corazón, sea fea o sea guapa la mujer o el hombre, primero el corazón. Pero ¿por qué las personas tratan de juzgar a las personas según sus condiciones físicas, incluso dentro de la iglesia? Pero dentro de la iglesia eso no debe ocurrir en absoluto. Y aun si a Cristo conocimos según la carne. Según la carne, hijo del carpintero de Nazaret, hijo de una casa pobre, ni siquiera fue educado. Campesinos pobres, ignorantes, pescadores. El Señor los tomó como discípulos. Por esa razón los judíos lo ignoraron. No hay parecer en él ni hermosura le veremos. Si intentamos pintar el rostro de Jesús, lo dibujaremos con un rostro muy bonito, ¿verdad? Pero realmente fue así. Yo pienso
que el apóstol Pablo, aunque fue una persona muy grande dentro de la fe, en apariencia no era tan grande, ¿no? Había una enfermedad dentro de su cuerpo, seguimos en Gálatas 4:14, y no me despreciasteis ni desechasteis por la prueba que tenía en mi cuerpo. Pero nosotros tenemos que ver a las personas físicamente, no. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. La persona que es renovada en Cristo, la persona dentro de él, la personalidad que hay dentro de él, de esa persona, es lo importante. Cuando te casas, ¿no? Alguien que está casado después de mirar la apariencia primero y luego mirar las cosas hermosas después, eso está equivocado, ¿eh? Y no hagan eso también. Eso no es lo primero. En cualquier caso, no deben haber absolutamente discriminaciones en la iglesia por motivos físicos. Para que los hermanos y hermanas logren la paz, deben tener cuidado con sus palabras, gritándose en voz alta, que se pongan de los nervios, reclamando y luego se pelean, hay contiendas. Y finalmente, ¿qué pasa? Que se pelean. Deben de lograr la paz, pero hacen disputas, contiendas. Y deben saber que detrás de esas contiendas y esas disputas está el diablo, detrás. Desde el huerto de Edén, hizo el diablo que romper las paces del hombre con Dios. Hizo que el hermano mayor golpease, apedrease a su hermano menor y lo matase. Desde entonces toda la discordia y las guerras mundiales son obra de Satanás. Si vemos en Isaías 14:2, ¿cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. ¿No? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitas a las naciones. Desde el huerto de Edén hasta ahora, todas las peleas, las guerras, haciendo que este mundo se vuelva cada vez más sangriento, más miserable. Todo eso lo hace el diablo. Él es quien rompe la paz entre los países del mundo, la sociedad, la paz, la familia. Él lo rompe todo. Incluso dentro de la iglesia, incluso los que son salvos, pueden ser usados por el diablo si cometen un error. En lugar de ser usados por Dios, tenemos que pensar que podemos ser usados por el diablo, sin siquiera saberlo. Es el diablo el que causa las disputas. Y se pelean con algo que es muy privado, se ponen nerviosos, se gritan entre ellos, no están de acuerdo. ¿Eso está bien, hermanos? No pueden conceder, ¿no? No pueden conceder y tener paz los unos con los otros. Yo esto ya lo hablé antes. ¿No? Un esposo se fue de viaje de negocios y llegando a la casa por la noche, su esposa estaba durmiendo, pero cuando vio así un poco, había un hombre que estaba durmiendo a su lado. Entonces, y habrá dicho, ¿cómo? ¿Cómo puedes, no? Que yo que voy mientras estoy trabajando y ganando dinero y tú estás durmiendo con otra persona. Entonces fue a la cocina con un cuchillo y estaba tan enfadado, quería matarlo a los dos, pero en su mente vino continuamente: la paciencia es una gran virtud, la paciencia es una gran virtud, la paciencia es una gran virtud. ¿No? Pero entonces, y al final no hizo nada, ¿no? Y al despertarse al amanecer, resulta que el hombre de la cabeza que estaba rapada no era un hombre, sino era su cuñada, ¿no? ¿No? Porque se había cortado el pelo, ¿no?
Entonces, menos mal, ¿verdad? ¿No? Y si lo hubiera matado, hubiera sido un gran problema, ¿verdad? Y la gente es muy impaciente, ¿verdad? Como animales son. Si vemos en Romanos 15, 2, 3, cada uno de nosotros agrada a su prójimo en lo que es bueno, para edificación, porque ni aun Cristo se agradó a sí mismo. Antes bien, como está escrito, los vituperios de los que te vituperaban cayeron sobre mí. Gente egoísta, gente egocéntrica. El Señor dice que hagamos nosotros agradando a su prójimo, ¿verdad? Y esa gente que es egoísta, gente que es egocéntrica, es difícil que se reconcilien con la verdad. Si vemos en Romanos 12 y 18, si es posible, estad en paz con todos los hombres. Incluso una persona que no es creyente, no puedes convertirte en enemigo de esa persona, sino que también, ¿no? Tienes que estar en paz con ellos. Está escrito en Marcos 9:50, tened paz los unos con los otros. Y tened sal en vosotros mismos y tened paz los unos con los otros. ¿Cuál es la palabra tener paz con la sal? ¿No? Esta sal, cuando se hace el kimchi con la col, esta col está crujiente, ¿verdad? Y luego finalmente se va volviendo más suave esta col y también da sabor. Reconciliar, hacer paz con la sal significa que, ¿cómo? ¿Cómo da sabor la sal? Tiene que disolverse, ¿verdad? ¿No? ¿Estaría bueno y estaría delicioso el kimchi si no tuviese sal? No solo el kimchi, sino hay muchos alimentos en el cual deben de agregarse la sal para que tenga un buen sabor. Buena es la sal, mas si la sal se hace insípida, ¿con qué la sazonaréis? ¿Mm? ¿Qué significa eso? Que se tiene que derretir, que se tiene que... Es decir, que esa misma persona se tiene que disolver. ¿Cómo va a dar el kimchi un sabor delicioso si no tiene sal? ¿No? Sea elogiado por las personas o no, no importa. Yo he hecho mi trabajo buscando cuál es el beneficio de mi prójimo, sacrificarse a sí mismo. Entonces la paz llega a través de esas personas. Tenemos que disolvernos como la sal. El trigo tiene que romperse para convertirse en una torta de arroz. Se tiene que convertir en polvo, ¿no? Y entonces se convierte en una torta. Solo cuando nuestra individualidad se rompe, desaparece. Entonces, a través del Espíritu Santo, como está escrito, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Para convertirnos en uno, debemos de abandonar nuestra individualidad, tenemos que abandonar nuestro autocontrol, tenemos que abandonar nuestros propios intereses, tenemos que buscar el beneficio de nuestros vecinos, de nuestro prójimo, más que para mí, para beneficio de la iglesia, para beneficio de nuestros hermanos. El amor no busca el amor, el beneficio propio, no se enoja, todo lo soporta. Así es el amor. Por eso la reconciliación debe lograrse disolviéndose, sacrificándose como la sal. Conocen todos Salmos 133, 2, 3, ¿verdad? Salmo 133 desde el 1. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. La línea de unión es la paz. Paz, reconciliación es lo mismo. El Espíritu Santo nos une, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. A veces nos convertimos en uno y nos va bien, pero si surge un pequeño problema, ya ni se hablan, se luchan entre ellos, no quiero ver nada contigo y se va de la iglesia. ¿Esa persona va a poder tener una vida en fe correcta? Hay muchas personas que por problemas en la iglesia han dejado la iglesia. ¿Mm? ¿Mm?
Entonces, si hay personas que piensen que lo que enseñamos en nuestra iglesia está mal o que piensan que están equivocados, ahí tienen la puerta para irse. ¿No? Pero, en ningún caso, deben de irse. ¿Por qué te vas si el Señor está aquí? ¿Cuántos problemas tuvieron los israelitas al salir de Egipto y entrar en la tierra de Canaán? Pero ¿se ha ido Dios en algún momento allí? Allí está Moisés y Dios estaba con él. Durante el día, la columna de nube y durante la noche, la columna de fuego, alimentándolos con el maná, viniendo la ayuda de Moisés. ¿Tuvieron algún problema ellos a la hora? Ahora. Es por eso que nosotros no deberíamos tener que pelear por asuntos privados y compartirlo, ¿no? Seguimos en Colosenses 3:15, llamados en un solo cuerpo. Llamados en un solo cuerpo. Y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo. Y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo. En un solo cuerpo. Jesús. La paz se hace entre los que tienen la paz con Dios, ¿no? Jesús es la cabeza de la iglesia. Y nosotros estamos dentro de esa comunidad espiritual por medio del Espíritu Santo. Y somos somos un cuerpo con Jesús, ¿no? Siempre debemos pensar que tenemos que estamos dentro de allí y permanecer dentro de la paz del Señor, dentro de la paz. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Nosotros, yo, cuando escuché esta palabra, ¿no? ¿Cómo podemos recibir ese sello de que somos hijos de Dios? Nosotros fuimos salvos por medio de la fe, nos convertimos en hijos de Dios y herederos para entrar en el eterno reino de Dios, pero nosotros tenemos que vivir como hijos de Dios, calificados como hijos de Dios. Dios es pacificador y Dios ofreció su ofrenda, que es Jesús por el pecado, para hacer las paces, para hacer la reconciliación. Y al creer en ese hecho, nosotros hemos hecho las paces con Dios. Y nosotros mismos no buscamos nuestros propios intereses, sino que buscamos el amor del Señor, buscamos el beneficio de los demás. Debemos buscar y convertirnos, ¿no? Tenemos que ir sacrificándonos unos a otros, porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida. Y Jesús incluso murió para lograr esa paz. Pero nosotros, ¿qué debemos que hacer para lograr la paz? Vivir a su manera, vivir a su propia terquedad, vivir a su propia conveniencia, sin importar la iglesia. No se puede ser así, hermanos. La paz no ocurre por sí sola. Debemos humillarnos a nosotros mismos. Tenemos que ser humildes. Considerar siempre a los demás mejores que yo. Y esforzarnos por estar dentro de esa paz y dentro de ese amor del Señor. Tenemos que sacrificarnos también por ello. Entonces, la iglesia, que es el cuerpo de Cristo, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón, y baja hasta el borde de sus vestiduras. Esa descripción, ¿no? El cual desciende sobre la barba de Aarón, y baja hasta el borde de sus vestiduras, ¿no? Aarón, que fue el sumo sacerdote, ¿no? Ese aceite va fluyendo hacia abajo, así, hasta baja hasta el cuello, y si viertes el aceite, ¿no? En la barba, ¿no? Del sumo sacerdote, el aceite baja hasta abajo, ¿no? Y gotea ahí abajo. ¿Qué significa eso? El aceite, el Espíritu Santo, ¿no? Que es la cabeza del Señor, que nos hace uno. Y la unción fluye ¿hacia dónde? Hacia la iglesia. Solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Deben de lograrlo. Lo que el Señor
lo que el Señor hizo, ¿no? Al morir en la cruz, nos unificó. No debemos romper el hecho de que estamos unidos por el Espíritu Santo. También nosotros tenemos que ceñirnos a ello. Y ser uno también es para confirmar que somos hijos de Dios. La persona salva, que recibió la salvación final, la vida eterna y se ha convertido en hijo de Dios, es el paso para completar nuestra fe final en que nos hemos reconciliado con Dios. Si vemos en 1 Juan 3:14, nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida, en que amamos a los hermanos. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida, ¿cómo? En que amamos a los hermanos, amándonos unos a otros. Y sí, el amor los hace uno. Cuando un hombre y una mujer se vuelven uno. ¿Debido a qué? Al amor. Cuando el amor se rompe, solo se separan en dos, sino que se pueden convertir en enemigos. Entonces, si vemos en 1 Corintios 1:9, fiel es Dios por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. ¿No? Entonces, esa comunión, ¿qué es la comunión? El compañerismo, ¿no? Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. No es una comunión humana. Nosotros debemos de mantener bien esa comunión. Incluso dentro de la familia, para que se logre esa paz, tienen que comprenderse mutuamente, tienen que entenderse, tienen que hacer concesiones, tienen que sacrificarse uno al otro. Incluso en la iglesia, incluso para predicar el Evangelio, incluso cuando predicamos el Evangelio, podemos sufrir todo tipo de cosas, ¿verdad? Quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Incluso si sufre cosas injustas, pase lo que pase, piensen en el Señor y aguanten hasta el final. Porque eso es lo que es hermoso ante los ojos de Dios. Si vemos en Efesios 4:13, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto. Al mismo tiempo, a la vez que vamos completando el cuerpo del Señor, este cuerpo que es la iglesia, entonces nuestra fe va creciendo y se va haciendo cada vez más perfecta, porque tenemos que ir asemejándonos cada vez más a la imagen de Cristo. Y formar dentro de nosotros una personalidad calificada para entrar en el reino de Dios. Entonces, para convertirnos en pacificadores, debemos obedecer al Señor y cumplir este ministerio de pacificador para el Evangelio. Las personas que no han recibido la salvación debemos de hacer que hagan las paces con Dios, lograr esa reconciliación, ¿verdad? Y también entre los salvos y esforzarnos para lograr la paz dentro del hogar. Vamos a terminar con una oración. Dios Padre, que eres santo y misericordioso, que tú nos amas nosotros, que éramos enemigos tuyos, Señor, tú nos amaste primero y nos salvaste. Y aún esas almas pobres que no han recibido la salvación, que por no creer ellos mismos se han convertido en enemigos tuyos. Esas almas que no les queda otra que recibir el eterno y juicio castigo por tu parte, Señor. Te pedimos de que tengas misericordia de esas almas y que vuelvan hacia ti, Señor, y que se arrepienten y que puedan recibir la salvación. Y también, Señor, te pedimos que dentro de nuestro hogar también haya reconciliación y dentro de la iglesia también, Señor, te pedimos de que nos hagas cada vez más humildes, de que nos ayudes para ello, que no busquemos el beneficio propio, sino el beneficio de los demás, Señor. Danos también la palabra para que seamos más pacificadores, que la paz tuya esté cada vez más en nuestros corazones.
y para que podamos llevar a cabo ese gran ministerio que tú nos has encomendado como pacificadores, Señor. Te pedimos de que nos guíes y que guíes nuestras almas también. Hemos orado en el nombre de Jesucristo. Amén.